tutorial en Dimardi Max Crochet. En esta oportunidad les traigo un cardi que vamos a realizar con grannies, dos tipos de grannies, unos más grandes que vamos a armar la prenda en sí y unos más pequeños que vamos a utilizar como guarda tanto para la manga como para el escote. ¿Sí? Además vamos a aprender a realizar este punto elástico, ¿sí? Muy vistoso que vamos a usar para las terminaciones del puño, escote y cintura. Así que manos a la obra, comencemos. Aquí tenemos entonces al protagonista de nuestra prenda, que es este granny con un centro de flor, ¿sí? Que es en relieve. ¿Ven? Como pueden ver la textura que se forma. El cual lo realicé con un hilado de algodón, ¿sí? Semigrueso, 8/6. Bien. Pueden hacerlo en algodón, como es mi caso, o en lana, ¿sí? En el hilado que ustedes prefieran, ¿sí? El diseño se adapta a cualquier hilado. Bien. Dependiendo el grosor del hilado que van a utilizar, es la aguja que van a elegir. En este caso yo voy a utilizar una aguja 4,5, ¿sí? Y bueno, además necesitamos los materiales de siempre: centímetro, tijera, marcadores. En este caso, para la flor combiné 9 tonos, ¿ven? Traté de siempre ir alternando los tonos para que no se repitan tantos. Algunos obviamente se repiten. Y como color base, ven que va a predominar en la prenda, utilicé este color lavanda. Tenemos acá, ven, el ovillo, que es totalmente casero, mi ovillo, muy. Empecemos ya con el paso a paso para formar este hermoso granny. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Y vamos a hacer 4 cadenas. ¿Sí? Que las voy a cerrar, ¿sí? Voy a colocar mi aguja en la primera cadena y voy a realizar un punto deslizado. De esta manera voy a formar como un círculo. ¿Eh? Voy a levantar 2 cadenas, voy a tomar lazada y dentro de este círculo que formé, ¿sí? Voy a introducir mi aguja y voy a hacer una vareta. ¿Sí? Luego una cadena de separación, tomo lazada, vuelvo a realizar una vareta, pero en este caso no la voy a cerrar, ¿sí? Voy a hacer la vareta hasta la mitad. Luego tomo lazada y vuelvo a hacer lo mismo, introduzco la aguja, saco, paso una vez por los 2 rulitos y una vez que lo tengo así en suspenso, los 3 rulitos, cierro todo junto, ¿sí? Luego hacemos otra cadena de separación y repetimos. Esto lo voy a repetir en total 7 veces y 8 con el primero que hicimos. Voy a cerrar con un punto deslizado una vez que tengo entonces estos 8 grupitos de varetas en la primer vareta que hicimos al comienzo, ¿sí? Ahí voy a cerrar con un punto deslizado, hago un nudito, estiro y corto el hilo porque vamos a cambiar de color. Vamos a comenzar entonces una segunda vuelta y vamos a realizar este punto con popcorn, que se llama, que es conocido por ese nombre. Vamos a picar en cualquiera, ¿sí?, de los espacios cadena. Vamos a tomar hebra y lo que vamos a hacer primero va a ser 2 cadenas, ¿sí? Vamos a realizar en este espacio 3 varetas, ¿sí? 4 serían con la primera fila de cadenas. Bien, tenemos entonces estas 4 varetas. Vamos a estirar un poquito el rulito y lo que voy a hacer es picar. Ven, voy a colocar mi aguja en la segunda cadena del principio, voy a tomar, ven, este rulito que dejé, voy a estirar para colocarlo con presión en la aguja,
y voy a pasar este rulito por la primera cadena, ¿sí? ¿Ven? De esta manera voy formando este diseño, ¿ven? De popcorn. Voy a hacer 3 cadenas de separación y voy a volver a realizar lo mismo en el otro espacio cadena. Lo vamos a repetir. Vamos a realizar 4 varetas, ¿sí? Así simple. Hacemos 2, 3 y 4, ¿sí? También lo pueden hacer de más, 5, 6, lo que ustedes quieran. En este caso vamos a hacer 4. Vamos a estirar un poquito el rulito, vamos a sacar la aguja, vamos a colocarla en la primer vareta, ¿ven? Picamos ahí, tomamos el rulito, estiramos y lo pasamos por la primer vareta, bien, presionamos y realizamos entonces 3 cadenas. Para terminar esta vuelta, entonces voy a hacer las últimas 3 cadenas de separación y voy a picar en la primera, ¿sí? En la primera cadena, y voy a hacer un punto deslizado. Hacemos un nudito y cortamos la hebra. Vamos a comenzar una tercera vuelta. Entonces, en cualquiera de los espacios de las 3 cadenas vamos a tomar entonces la hebra y vamos a hacer una cadena y en el mismo lugar un medio punto. Bien, así la vamos a comenzar. Luego vamos a hacer una vareta en el mismo espacio, ¿sí? En el mismo espacio una vareta. Entonces hicimos un medio punto, una vareta. Ahora voy a hacer una vareta doble, ¿sí? ¿Cómo se hace? Voy a tomar 2 veces lazada, ¿sí? En la aguja. Voy a introducirla en este espacio donde estamos trabajando. Y lo que hago es saco, ven, lazada como comenzando una vareta normal. Y lo que voy a hacer es pasar por los 2 primeros rulitos, ¿sí? Ven, me va a quedar así mi aguja preparada. Luego tomo otra vez lazada y paso por los otros 2 rulitos, ¿sí? Ahí, 2 veces. Y por último tomo y paso por los 2 que quedan, ¿sí? De esta manera se hace la vareta doble. Vamos a hacer una vez más. Doble lazada, paso por los 2 primeros rulitos, tomo lazada, paso por los otros 2, tomo lazada y paso por los últimos 2, ¿sí? Esta sería la mitad del pétalo. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a repetir en espejo, ¿sí? Tenemos 2 varetas dobles, una vareta y un medio punto. Entonces vamos a comenzar con la vareta doble, doble lazada. Hacemos una vareta doble, otra más. Y ahora tendríamos que hacer la vareta y el medio punto. Entonces hacemos la vareta y el medio punto. Bien, de esta manera tenemos formado el pétalo. Esto que acabamos de hacer lo vamos a repetir en cada uno de los espacios de 3 cadenas, ¿sí? Vamos a repetir, entonces hacemos un medio punto, una vareta. Yo estoy escondiendo de paso la hebra, ven, acá la tenemos. Vamos a hacer una vareta doble, ahí se me trabó, otra vareta doble, 2 cadenas y repetimos en espejo. Entonces 2 varetas dobles, 1, 2, una vareta y un medio punto. De esta manera voy a ir dando toda la vuelta formando estos pétalos. Aquí, como verán, ya realicé los 8 pétalos y voy a cerrar
en el primer medio punto que realizamos al principio. Voy a picar ahí y voy a hacer un punto deslizado. Bien, ahora lo que voy a hacer es realizar primero 6 cadenas, ¿sí? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Hago entonces las 6 cadenas, giro mi trabajo y voy a empezar a trabajar en la unión de los pétalos, ¿sí? Voy a identificar los dos primeros medios puntos, uno que corresponde a un pétalo y al siguiente, y lo que voy a hacer es colocar la aguja picando en los dos rulitos de cada uno de los medios puntos. ¿Ven? Estos dos rulitos que se unen aquí, ¿ven? Donde tenemos el punto del anterior, que era el popcorn. Bueno, ahí se pueden guiar y tomar esos dos rulitos. Tomo la lazada, saco y hago un medio punto. ¿Ven? Tomo otra vez la lazada y trago de esta manera. Bien, bueno, ahora vamos a hacer 5 cadenas. 5 cadenas y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a identificar los dos rulitos, picamos, sacamos y hacemos un medio punto. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta. En total vamos a tener de estos arquitos 8. Una vez que hice todos estos arquitos, el último, ven, tengo las 5 cadenas. Voy a picar en la primera cadena y voy a hacer un punto deslizado. Bien, en esta instancia voy a hacer un nudito y voy a cortar el hilo. Tengo terminado entonces la vuelta número 3 con los arcos. Sí, acá estoy, cambié de color, estoy con otra muestra. Ahora lo que vamos a hacer es empezar en la otra vuelta, que es con pétalos. ¿Sí? Bueno, entonces voy a tomar el color con el cual voy a trabajar y voy a comenzar en cualquiera de los arcos. ¿Sí? Vamos a hacer algo muy similar a la vuelta anterior. Vamos a tomar entonces material, lo vamos a trabar con una cadena y comenzamos con un medio punto. Luego, a diferencia de este que habíamos hecho medio punto, vareta, vamos a hacer una media vareta, ¿sí? Vamos a incorporar este punto, hacemos una media vareta y luego una vareta. A partir de ahora sería igual que el pétalo anterior, hacemos una doble vareta y una más. Luego 2 cadenas y vamos a empezar a repetir en espejo lo mismo que hicimos de este lado. Entonces hacemos una doble vareta, otra doble vareta, una vareta, una media vareta y un medio punto. De esta manera tenemos completo este pétalo, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es tomamos doble lazada, ¿sí? Y vamos a hacer una vareta doble que va a picar envolviendo al punto puff de la vuelta número 2, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces tomamos doble lazada, vamos a este puff, ¿ven? Este punto lo tomamos por detrás, ¿ven? Pasamos la aguja por detrás, tomamos material, sacamos y hacemos la vareta doble, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿ven? ¿Cómo queda? Luego debemos seguir trabajando en el arco el pétalo. Avancé entonces con los pétalos y lo que hago al llegar al final es la última vareta doble, ¿sí? Tomo doble lazada, voy al puff,
lo paso por detrás, lo tomo por detrás, ¿ven? Y hago la vareta doble. Luego aquí ya me encuentro con el comienzo, el cual voy a picar en el primer medio punto y hago un punto deslizado. Trabo y de esta manera me quedaría esta vuelta. Ahora voy a transformar esta flor en un granny. Voy a ir a la parte de atrás y voy a volver a realizar los arcos que hicimos en la vuelta anterior, pero ya con el tono que vamos a utilizar de base para estos grannies, ¿sí? Entonces vamos a picar, vamos a identificar, ven, los dos rulitos de los medios puntos, como hicimos en la vuelta anterior. Vamos a tomar material y vamos a realizar, para comenzar, 7 cadenas, ¿sí? 7 cadenas, de las cuales 6 corresponden al arco y una que sería para comenzar, ¿bien? Entonces, ahora me voy a ir a los otros rulitos del pétalo, ¿ven? De la unión de pétalos, y voy a volver a colocar ahí la aguja en estos dos, paso y hago un medio punto. Y ahora 6 cadenas. Bien, y esto lo voy a repetir toda la vuelta. Llegamos aquí al final y lo que voy a hacer es, con un punto deslizado, ven, pico en la primera cadena y hago un punto deslizado, ¿sí? Ahora voy a girar mi trabajo y voy a trabajar del lado del frente, ¿sí? Y lo que voy a hacer es 3 cadenas, ¿sí? Este sería mi primer vareta. Bien, ahora voy a trabajar aquí en los arcos, ¿ven? Y voy a hacer 5 varetas. Tengo entonces las 5 varetas y en esta parte voy a trabajar acá en el medio punto y voy a hacer la primera esquina de este granny, ¿bien? Para eso voy a tomar doble lazada y voy a hacer una vareta doble que pica en ese medio punto. Tenemos una y vamos a hacer una más, o sea, vamos a hacer dos varetas dobles, 2 cadenas y en el mismo punto otras 2 varetas dobles. De esta manera formo una esquina, ¿sí? Luego vamos a seguir acá con el lateral, que serían nuevamente 5 varetas en el arco. Luego de esas 5 varetas hacemos una vareta en el medio punto y luego 5 varetas más. De esta manera tengo formado el lateral. Así van a ser todos los laterales: 5 varetas, una vareta en el medio punto y otras 5 varetas, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que hacer otra esquina, que repetimos lo mismo, hacemos una vareta doble, otra vareta doble en el mismo medio punto, 2 cadenas y nuevamente una vareta doble. 2 varetas dobles sería. Bien, así vamos a repetir. Aquí tendríamos que hacer entonces otro lateral, una esquina, otro lateral, una esquina, y aquí terminaríamos la mitad del lateral, ¿sí? Ya que comenzamos, ¿ven?, con una mitad. Llegué aquí al comienzo, ¿ven? Entonces voy a cerrar con un punto deslizado que pica en la tercera cadena que hemos hecho al comienzo. Ahora vamos a comenzar entonces con la última vuelta. Vamos a realizar entonces 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a hacer 3 varetas, ¿sí? Una en cada una de la vuelta anterior, ¿ven? 1, 2 y 3. 3 y 4 con la primera que hicimos, ¿no? Ahora en esta cuarta lo que vamos a hacer es tomar
el pétalo de la vuelta anterior, ¿sí? Como lo vamos a hacer es con la vareta, ¿sí? Vamos a tomar este pétalo, ¿sí? Por donde están las dos cadenas, y tomamos también la base de la vareta, ¿sí? Miren, toma la aguja y pasamos por acá. Y ahí realizamos, ven, la vareta. De esta manera queda tomado, ven, el pétalo con la vareta de la vuelta anterior, ¿ven? Luego que hacemos esto, seguimos con varetas como se presentan. En este caso me quedarían 3 más. Llego aquí a la esquina y voy a hacer 2 varetas, ¿sí? 2 cadenas y 2 varetas, ¿sí? Esta sería la esquina que vamos a repetir. Y 2 varetas. Luego vamos a seguir por este lateral y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 varetas, ¿sí? Tomadas aquí como en la vuelta anterior, ¿ven? 2, 3. Y en la cuarta vamos a tomar el pétalo, ¿sí? Hacemos así, tomamos, ven, los dos, el pétalo y la vareta, y hacemos una nueva vareta. Seguimos con varetas hasta el otro pétalo, el cual vamos a hacer lo mismo. Completé entonces toda la vuelta. Llego aquí al final y les quiero mostrar cómo lo vamos a cerrar para que nos quede bien prolijo el granny. Llego, hago la última, ven, vareta, y no lo voy a cerrar. Lo que voy a hacer es pasar la hebra. Tengo entonces la hebra a la cual lo voy a introducir esta hebra en una aguja lanera, y lo que voy a hacer es trabajar en la segunda vareta. O sea, tenemos las 3 cadenas, sería la primera vareta. Luego de esas 3 cadenas voy a introducir mi aguja por esta vareta, saco, voy hacia atrás y lo que hago es volver y formar, ven, una nueva cadena, ven. Entonces, para poder formarla, lo que hago es introducir la aguja dentro de la última vareta, ven, entre los 2 rulitos. Meto la aguja aquí, saco, ven, y se hace la magia. Aquí tenemos una nueva cadena, ven qué prolijo que queda. Voy hacia el lado de atrás y simplemente voy a rematar y esconder la hebra. De esta manera, miren, queda, ven, no se nota para nada el cierre, súper prolijo, y así nos quedaría terminado el granny. En total, en mi caso, mide 15 centímetros, ¿sí? 15 por 15 porque es un cuadrado. En base a esto, en base al granny, ustedes van a hacer con el material, con la aguja que ustedes quieran utilizar, y van a medir, ¿sí? En base a esa medida van a calcular cuántos grannies van a utilizar para formar la prenda. Miren, en mi caso utilicé 4 grannies para formar la mitad del contorno, ¿sí? Que en total, si miden 15 centímetros, voy a tener 60 centímetros, ¿sí? Entonces, 60 por cada uno de los lados me daría un total de 120. Que me quedaría perfecto para la prenda en talle M, L, XL, ¿sí? Va a quedar de diferentes holguras, pero va muy bien. Entonces, utilicé, como les decía, 4 y 3 para el largo, ¿sí? Recuerden que además de esto vamos a agregar un ancho en la cintura. Por lo tanto, utilicé 12 para la espalda y 3 para cada uno de los delanteros, en total 6. Eso por un lado, y por el otro, la manga utilicé 8. ¿Ven? Es una manga bien ancha, así que van a ser 8 y 8. Bien, en total son 34 grannies de 15 por 15. Bien, además voy a agregar una guarda que voy a hacer con un granny más pequeño. Ven este diseño que mide 6,5. 6,5 ambos lados. Utilicé 9 para generar las guardas en las mangas y 7 para el
delantero, ¿sí? 7 en cada uno. En total voy a necesitar 32, ¿sí? 32 mini grannies, lo llamé. Bien. Ahora vamos a hacer estos grannies chiquititos que son muy fáciles. Vamos a tomar un color que va a ser, en este caso yo utilicé solo este tono, ¿sí? Pueden ustedes combinar distintos colores, pero bueno, en este caso, en el diseño que yo hice, solo tomé uno de todos los colores que utilicé. Y luego, esta segunda vuelta con el color base. Bien, comenzamos con un nudo deslizado. Hacemos 4 cadenas y cerramos en la primera con un punto deslizado. Luego 3 cadenas que serían mi primer vareta. Voy a picar en el centro de este círculo y voy a hacer 2 varetas, ¿sí? Luego 2 cadenas de separación y nuevamente hacemos varetas, ¿sí? En este caso 3 varetas. Nuevamente 2 cadenas de separación y otras 3 varetas. En total lo voy a repetir 4 veces, ¿sí? En total. Para cerrar voy a hacer una cadena, tomo lazada, pico en la tercera de las cadenas del comienzo y hago una media vareta. Vamos a comenzar una segunda vuelta. Vamos a introducir la aguja en cualquiera de los espacios de 2 cadenas. Tomamos material y comenzamos con 3 cadenas. Luego en el mismo espacio vamos a hacer una vareta, ¿sí? En este caso son 2. Esta que simula una vareta y esta otra vareta. Ahora vamos a hacer varetas picando en las varetas de la vuelta anterior, ¿sí? En este caso serían 3. 2 y 3. Llego al otro espacio de 2 cadenas y lo que hago es 2 varetas, dos cadenas y 2 varetas, ¿sí? Así vamos a trabajar las esquinas. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Y donde tenemos las varetas vamos a hacer nuevamente una vareta en cada una, total serían 3. La unión que vamos a hacer de estos va a ser muy simple también. Vamos a unir por las 2 cadenas de los extremos y luego lo que voy a hacer es introducir la aguja en uno de los rulitos de la cadena y lo saco por el otro. Voy al otro lado y hago lo mismo. Voy a introducir por uno de los rulitos y saco por el otro. Voy a la parte de arriba, en este caso, y por donde salió el hilado, ¿sí? Vuelvo a introducir la aguja aquí tomando esta cadena y saco por la siguiente, ¿sí? Lo mismo de este lado, ven acá, aquí es donde salió el hilado, vuelvo a introducir aquí y saco por el siguiente. Bueno, este movimiento lo voy a repetir todo hasta el final y me queda esta costura, que es una costura invisible, ¿sí? Van a ver ahora, miren, esperen que voy a mostrarle un poquito acá. Si estiro de ambos lados, ¿ven? Miren cómo queda. A ver ahí si se puede ver. No se ve, es más, lo pueden hacer con otro color que tampoco se va a notar, ¿sí? Esta es la que vamos a utilizar para unir estos mini grannies. Después les queda así, miren, prolijito, toda la tira. Luego lo que vamos a hacer para
terminar esta guarda que va a ir en el delantero, lo que voy a hacer es agregar una hilera de medios puntos. Miren, acá ya la tengo, ¿ven? Una hilera de medios puntos en cada uno de los extremos. Después con la prenda, ya con la unión, les voy a mostrar para qué lo vamos a hacer a esto, ¿sí? Pero bueno, ahora ténganlo en cuenta que tienen que hacer una hilera de cada lado de medios puntos, ¿sí? Miren, empiezo en el espacio cadena y aquí hago un medio punto. Y luego un medio punto por cada una de las varetas. Así hasta llegar aquí. Aquí dispuse entonces de los grannies, bien, fui combinando los distintos colores, se puede apreciar aquí como, bueno, la distribución de colores que utilicé, ¿sí? Recuerden que utilicé 9 colores diferentes y los fui combinando de manera alternativa. Voy a explicarles entonces cómo realicé la unión de estos grannies. Voy en este caso a utilizar un hilado contrastante, pero en la versión original lo realicé al mismo tono que este tono lavanda que utilicé en las últimas vueltas del granny. Bien, lo que voy a hacer es primero identificar que en la esquina teníamos 2 cadenas. Una va a ser para un lateral y la otra la vamos a utilizar para el otro. Entonces vamos a identificar la que sea para el lateral que vamos a unir. Vamos a pasar la aguja y pasamos así el hilado, ¿sí? Lo mismo del otro granny, vamos a tomar la cadena y vamos a pasar la hebra. Una vez que tengo los 2 rulitos, uno de cada uno de los grannies, voy a pasarlo con un punto deslizado y voy a sujetar de esta manera el hilado. Bien, así ya me queda enganchadito. Ahora voy a empezar con el punto en sí de unión, que es este. Vamos a tomar la aguja y vamos a colocarla dentro del orificio de la vareta, ¿ven? Tomamos así y por debajo tomamos la hebra y la sacamos. En definitiva, lo que estamos haciendo es un punto deslizado. Bien, lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a tomar la vareta, el hilado por debajo, lo paso y hago un punto deslizado. Voy al otro granny, hago lo mismo, paso la hebra por debajo, hago el punto deslizado y engancho. Al otro lado, punto deslizado y saco. ¿Ven? Es muy fácil y no saben qué bonita que queda. Ahora van a ver. Acá tomé mal el rulito. Ahí está. ¿Ven? Ahí. De un lado y del otro. Aquí y aquí. Voy de un lado al otro. Haciendo puntos deslizados. Bueno. Acá pueden ver ya cómo está quedando. Miren. Miren qué lindo que queda. Acá lo tengo adelantado. Ven. Miren cómo quedó. En el tono original, que es este mismo lavanda, ¿ven? Cómo queda el cordoncito, la unión. Bueno, van a hacer las uniones entonces de los granny dependiendo la cantidad que van a utilizar para el delantero, para la espalda y para las mangas. Ahora lo que les quiero mostrar es orientar en cómo hice las uniones de los grannies, ¿sí? Cómo organicé el tema de los grannies. Quizás a ustedes también les sirva esta opción, ¿no? Lo primero que hago, bueno, una vez que voy a distribuir cómo van a ir los grannies, es empezar a unir en forma horizontal, ¿sí?
Entonces, lo primero que hago es unir estos 4. ¿Ven? De aquí a aquí. Esa sería la primera unión. Bien. Luego voy a ir a esta. Esta ya voy a agregar los 2 grannies de las mangas, ¿sí? Esto por el momento, lo que son las guardas, no lo voy a tener en cuenta por ahora. Entonces voy a ir desde aquí uniendo estos dos, todos, hasta llegar acá. Bien. Luego voy a ir a al segundo, y lo que voy a hacer es unir aquí donde tenemos el hombro. Vamos a unir desde acá estos dos que corresponden a la manga, que sería el del delantero y ya la espalda, y voy a unir también el borde superior de la guarda, ¿sí? Hasta acá va a ir la unión, de acá hasta acá. Bien, ahí ya voy a incorporar esta guarda. Luego acá voy a dejar este espacio y voy a volver a esta unión. Desde acá voy a ir uniendo estos grannies hasta llegar acá. Bien. Luego voy a unir acá estos 3 de aquí hasta acá. Esta la guarda la voy a dejar suelta, ¿sí? Porque recuerden que esto tiene una unión que es individual a lo que son los grannies de 15 por 15, ¿sí? Y por último voy a unir con que serían estos 2 grannies nomás, ¿sí? Porque estos 2 ya me van a quedar en la unión que vamos a hacer aquí. Bien, entonces estos 2 grannies los uno acá. Lo mismo de este lado, voy a hacer de acá hasta acá y luego solo, ¿sí? De esta manera voy a tener ya la unión en forma horizontal. Ahora voy a unir en forma vertical. Para eso, aquí voy a empezar por esta parte. Ya voy a unir la guarda, ¿ven? La guarda esta ya la puedo unir. La voy a unir desde acá hasta acá. Vamos a hacer una cruz para que sea diferente. De aquí a aquí y ya uno la guarda, ¿sí? Luego otro, de acá hasta acá. Luego acá, ¿ven? Tenemos desde aquí hasta aquí. Y que sería completo, ¿ven? Este es el más larguito. Sería desde acá, desde la espalda, paso por estos 3 y uno la guarda con estos 3 grannies, ¿sí? Todo acá, hasta el final. Voy a ir acá al medio, tengo estos 3, hasta acá. Y luego esta parte sería igual a esta. Voy a unir acá estos 4 y la guarda, ¿sí? De esta manera me va a quedar la unión completa. Aquí avancé con la unión, ¿sí? Realizando esta puntada, como les expliqué, primero en un sentido y luego en el otro, ¿sí? Aquí les quiero mostrar un detalle. ¿Ven cómo tengo yo la guarda del delantero? ¿Sí? Como queda suelta. Bien. La primera unión que voy a hacer es esta, donde en el sentido que lo estoy realizando, que es uní de paso la parte superior de la guarda. Luego toda esta parte la voy a realizar la unión cuando haga en el sentido contrario, ¿sí? A su vez le quiero mostrar cómo vamos a resolver el tema de la intersección de estas 2 uniones, ¿sí? Aquí, como verán, tengo en este sentido, como les dije, y ahora voy a pasar en el otro, uniendo del otro lado, ¿sí? Entonces, empiezo con la unión normal y cuando llego aquí, a esta intersección, lo que hago es realizar por encima, ¿ven? La hebra siempre va a pasar por abajo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta cuando trabajen esta costura, siempre va a ser por abajo. Entonces, lo que hago es realizo la última unión acá, ¿ven? De las cadenas, de los espacios cadena, y la hebra por debajo, el rulito por encima y hago una cadena, ¿sí? Que envuelve a la costura que tenemos en el otro sentido, ¿sí?
Una vez que hago esta cadena, voy a seguir uniendo como vengo haciendo, ¿sí? Voy a tomar, de paso acá ven que tengo esta, ¿se acuerdan que habíamos hecho esta hilera de medios puntos acá en la guarda? Bueno, ahí lo voy a tomar como una cadena, ¿sí? Entonces lo tomo, ven, pico dentro del medio punto y hago mi puntada. Y acá de este lado voy a tener la cadena suelta como anteriormente. La voy a tomar y voy a pasar por aquí. Este primer punto siempre queda más apretado, entonces cuesta, pero se puede, ¿ven? Luego sigo acá, también tengo el espacio cadena. No se olviden de esos espacios, porque si se les pasa por alto, les va a sobrar o faltar un punto luego, ¿sí? Y luego acá ya en la vareta, ¿no? Luego acá en la vareta, bueno, acá es más fácil, ¿ven? Lo que les digo, quizás la cadena para tomarla les va a hacer un poco dificultoso, pero después el resto es todo, ¿ven? Súper práctico. Acá podemos ver un poquito más de cerca los detalles, cómo quedan las uniones, ¿ven? Las intersecciones. Y bueno, acá la guarda, ven, de granis más pequeños. Esto sería la manga, ¿sí? El borde de la manga, el puño. Y por aquí está todavía abierta la prenda. Tenemos la solapa que corresponde a la parte del escote. Así quedan todas las uniones de granis. El siguiente paso va a ser doblar la prenda a la mitad, ¿sí? Pero enfrentando los derechos, ¿sí? Esta con esta. Los revés van a quedar para el lado de afuera y lo que vamos a hacer es unir el bajo manga y el costado. Bien, acá tengo, este sería el costado. Entonces voy a ir uniendo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con medios puntos, ¿sí? No la voy a complicar acá. Simplemente vamos a unir así, haciendo medios puntos en cada una de las varetas y los espacios cadenas que se encuentran. ¿Ven? Tomo de un lado y del otro una vareta, la otra vareta. ¿Ven? Una, dos. Acá estoy escondiendo la hebra de paso y hago un medio punto. De esta manera, ven, van a ir uniendo todo. Acá pueden ver cómo queda la unión. Ven, este sería el lado del derecho y del lado de adentro tendríamos la unión con medios puntos. Bien, lo que vamos a hacer entonces va a ser trabajar toda una hilera de medios puntos. En este caso vamos a comenzar con la cintura, ¿sí? Entonces en toda la parte de la cintura vamos a comenzar aquí donde tenemos la guarda, que es la parte del escote. Entonces simplemente con el color que vamos a trabajar la cintura, vamos a picar y vamos a comenzar a hacer medios puntos. Comienzo con una cadena, por supuesto, luego un medio punto, como se presenten los puntos que tenemos ya trabajados, ¿sí? Quiero mostrar, tenemos por ejemplo una unión, ¿sí?, de granis que hicimos. En este caso la vamos a pasar por alto y vamos a picar en los espacios cadena y luego en cada una de las varetas donde nos encontramos con estos granis, ¿sí? Llegué aquí al extremo, ¿sí?, de la cintura. Lo que voy a hacer es continuar con los medios puntos por el escote. Lo que voy a hacer es simplemente en esta esquina, ¿sí?, donde tenemos donde culminé, voy a hacer dos medios puntos, ¿sí?, en las esquinas. Dos medios puntos y después voy a seguir por el otro lateral, haciendo exactamente lo mismo.
Una vez que ya tengo la hilera o la vuelta de medios puntos, voy a ubicarme nuevamente en el extremo mirando la prenda hacia mí, o sea, del lado del derecho. ¿Sí? Desde ese sentido es donde vamos a trabajar esta cintura. Bien, para esto vamos a comenzar realizando cadenas suficientes como para generar el ancho de la cintura deseada. ¿Ven? Van a realizar una cadena, siempre tengan en cuenta que va a tomar un poquito, así que hagan un poquito más de las cadenas de la medida que ustedes quieran. Entonces, para eso voy a hacer, miren, tengo acá 2, 4, 6, 8, voy a hacer 9 y 10, ¿sí? 10 cadenas, en este caso, ¿sí? Luego, lo que voy a hacer es una cadena más para comenzar a trabajar en la parte de adentro de las cadenas, ven, en los rulitos. Vamos a picar en estos rulitos y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? En cada uno de ellos, ven, vamos a picar y hacemos un punto deslizado. Esto también lo pueden hacer en medios puntos, ¿sí? A mí me gusta cómo queda en punto deslizado, queda más tomadita la cintura, con un poco más de firmeza. Ven, simplemente lo que hago entonces es puntos deslizados en cada una de las cadenas. Cuando llego aquí al final, a ver, me queda una por hacer. Lo que voy a hacer es, aquí tienen la opción, pueden picar en el espacio, ven, de medios puntos, sacan y hacen un punto deslizado, ¿sí? O tomarlo para que quede de forma más prolija, igual queda bien, pero les quiero mostrar la técnica. Aquí terminan, ¿no? Este es el punto deslizado. Sacan la aguja, van a picar en el punto base, ven, en el medio punto, toman este rulito y lo pasan por detrás y sale por delante, ¿sí? Esta es otra manera de ir tomando estos puntos. Luego voy a girar y comenzar nuevamente a trabajar puntos deslizados en la cadena que estuvimos trabajando, pero lo que vamos a hacer ahora es trabajar en punto canales, ¿sí? Solo van a tomar un rulito de la cadena, ¿ven? El rulito que está más alejado de mí sería este, ¿ven? Van a ir tomando en este rulito y van a ir haciendo, ¿ven?, puntos deslizados. En la base, ven, ahí hago una cadena, giro y vuelvo a hacer lo mismo. Muy fácil, ven, ahora en el otro sentido. Nuevamente tomo así una cadenita y voy haciendo lo mismo, ¿ven? Cuando llego a la base, bueno, hago una de las dos técnicas, o el punto deslizado o tomo por detrás la hebra. De las dos maneras quedan bien, ¿ven? Ahí llegué. Este no, este ya lo trabajé. Tomo tomo la hebra y lo saco por detrás, ¿sí? Esta es la técnica que vamos a utilizar. Pero a su vez lo que vamos a hacer es ir haciendo disminuciones, ¿sí? Para que la cintura se vaya generando esta especie de elástico. Entonces las disminuciones las vamos a ir realizando según como ustedes quieran que quede la cintura, ¿no? Si quieren que quede más tomada o menos. Entonces, ¿cómo se hace la disminución? Vamos a ir con las dos opciones, ¿no? Vamos a ir con la primera opción, que es haciendo el punto deslizado. Si ustedes las están terminando así, lo que hacen es
esta medio punto, que es donde tendría que picar, no va a picar acá, va a picar en el siguiente. Hago el punto deslizado y queda así. Y van a seguir trabajando como si nada, hasta volver a hacer otra disminución, ¿sí? Si ustedes lo hacen tomando la hebra por detrás, entonces aquí no pico, voy al siguiente, tomo la hebra, la paso por detrás y sigo trabajando. ¿Ven? Acá pueden ver entonces ya avanzado lo que es la cintura y también el escote. ¿Por qué? Porque se hace exactamente igual, ¿sí? La diferencia es que en la cintura lo voy a tomar entre 3 y 5 puntos las disminuciones, ¿sí? Ustedes van a calcular. En este caso lo hice un poco más fruncido, por lo tanto hice las disminuciones cada 3 puntos en lo que es la cintura. Y para el escote, ¿ven? Es exactamente casi igual. La diferencia es que voy a hacer las disminuciones cada 5 puntos y va a ser más corto. Aquí nosotros hicimos 10 puntos, ¿sí? 10 cadenas y me quedó un poco más ancho que en el escote. En el escote lo hice de 7 puntos, ¿sí? 10 puntos para la cintura, 7 para el escote. Les voy a mostrar la medida que me quedó. Miren, en el escote tenemos 3 centímetros, ¿sí? Recuerden que primero hacemos una base de medios puntos, ¿bien? Entonces tenemos 3 centímetros, me quedó el ancho del escote. Y para la cintura tenemos 5 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en las mangas. Les voy a mostrar en detalle. Vamos a hacer primero entonces la base de medios puntos, ¿sí? Tomamos entonces, comenzamos acá donde tenemos la unión y vamos a empezar a hacer medios puntos. Recuerden, un medio punto en cada uno de los espacios cadena y después seguimos con medios puntos en cada una de las varetas. Doy toda la vuelta de medios puntos, ¿sí? Y cuando culmino ya puedo empezar a trabajar lo que es el elástico, ¿sí? En este caso voy a hacer 10 cadenas, al igual que hice el ancho en la cintura, ¿sí? De 10 voy a hacer una cadena más para comenzar a trabajar los puntos deslizados en cada una de las cadenas. Llego aquí a la base y lo que voy a hacer es una disminución, ¿sí? Como les decía, aquí vamos a hacer una disminución y un punto tomado, una disminución y un punto tomado, ¿sí? Uno y uno. Entonces nos va a quedar bien fruncido. Entonces este lo voy a ignorar y voy a tomar el siguiente y lo paso por ahí, ¿sí? De esta manera aquí tendría una disminución. Luego voy a seguir trabajando exactamente como les mostré anteriormente y vamos a hacer encanalé entonces toda la hilera. Acá avancé un poquito, ¿sí? Con este punto elástico. Entonces doy vuelta, ¿sí? Voy hacia un sentido, vuelvo y cuando vuelvo este punto lo dejo y voy a insertar el rulito en este, ¿sí? En el siguiente. De esta manera voy haciendo las disminuciones, siempre así. Ahora vuelvo, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a volver con el punto deslizado y a la vuelta lo tomo de la misma manera, siempre igual, siempre dejamos uno en suspenso y tomamos el siguiente, ¿sí? Tengo terminado todo el puño, ¿sí? Ven cómo queda, qué prolijito, qué lindo. Y lo que va a pasar aquí es que vamos a tener que hacer una costura, ¿sí? Cosa que en lo anterior no pasó porque, bueno, estábamos trabajando abierto, ¿no?
en forma plana. Y aquí estamos trabajando en forma circular. Vamos a comenzar introduciendo la aguja en uno de estos rulitos, ¿sí? En la primera cadena, y lo vamos a sacar por la cadena siguiente, ¿sí? Siempre un solo rulo. Comenzamos ahí. Ahora vamos al lado del frente y hacemos lo mismo. Introducimos la aguja en uno de los rulitos y lo sacamos por el siguiente. Vamos al lado de enfrente nuevamente y vamos a introducir la aguja por donde sacamos, ¿sí? O sea, sería el segundo. Hicimos 1, 2 cadenas. Bueno, en esa misma vamos a introducir la aguja y sacamos por el siguiente, ¿sí? Lo mismo hacemos de este lado. Ven que acá saco el hilo, bien, para trabajar, para seguir trabajando. Bueno, en ese mismo voy a introducir la aguja y lo saco por el siguiente. Voy a estirar para que vean cómo queda cerrado. Acá pueden apreciar, ven cómo queda. Bastante similar a las canaletas que se van formando, ¿sí? Entonces va a quedar muy prolijo. Bueno, así lo voy a seguir hasta el final y remato y escondo la hebra. Así nos quedaría entonces terminada la prenda. Como pueden ver, cómo queda el punto elástico aplicado en las mangas, en el escote, en la cintura, ¿sí? Y bueno, el granny. Miren cómo queda, qué bonito, todos juntos, combinando los colores. También pueden hacerlo en 2 tonos. Va a quedar también fabuloso. Así que bueno, anímense. Es sencillo y queda muy bonito para vestir. Lo pueden hacer en algodón, en lana, ¿sí? Así que bueno, espero que les guste. Cualquier duda que tengan pueden en comentarios hacer las consultas. Bueno, no olviden suscribirse al canal y estar atentas a próximos tutoriales que voy a estar compartiendo. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau.